Buenas, buenas, ¿cómo están? En otro martes de Fogón, en este nuevo ciclo que empezó el martes pasado, que es Tradiciones de Sabiduría. Transmitimos en vivo todos los martes a las 10 de la noche. Y cuando termina este vivo nos vamos con esta tendencia que nos dejó la cuarentena de las clases virtuales. Nos vamos al Zoom a seguir compartiendo. Y en la semana compartimos en un grupo de WhatsApp. Cada semana vemos alguna tradición de sabiduría nueva. Esta semana vamos a ver el hermetismo. Me pareció que estaba interesante comenzar por ahí. Así que mientras ahora invito a algunas personas a que se sumen y vamos esperando que también se sumen algunas personas por cuenta propia. Les cuento que esto empezó ya hace un tiempito. Hace ya creo que 3 años que estamos haciendo los fogones. Y obviamente eran con fueguito, por eso se llaman así. Bueno, decidimos sostener el nombre fogones porque bueno, ya la palabra tiene que ver con cualquier encuentro, virtual o no. Así que me parece lindo mantener ese nombre. Y lo convertimos en un taller online. Así que todos los martes los vivos son gratuitos, abiertos a quien quiera escuchar. Y luego, si te inscribís al taller, podés participar del Zoom, donde nos reunimos, ahora cuando termina el vivo, y en la semana en un grupo de WhatsApp. Así que, si te interesa sumarte, me escribís, y si todavía no te sumaste nunca a un Zoom y querés ver de qué se trata, me pedís el link cuando termina el vivo, o durante la semana, para que yo te tenga en cuenta para sumarte la semana que viene. Y de esa manera te incorporás a este ciclo. Y en cada encuentro vamos a hablar puntualmente de una tradición de sabiduría. Si querés saber qué es una tradición de sabiduría, te podés ver el vivo de la semana pasada. Está subido a Face, está en Instagram y está también en YouTube. Y lo buscás como transpersonales. Ese es el nombre de todas nuestras cuentas en redes. A veces me llama la atención que hablo en plural, ¿no? Pero bueno, justamente como mi idea es trabajar en comunidad, me gusta esto de hablar en plural, y no es que esté desquiciado y piense que somos muchos, aunque somos muchos interiormente. Esto nos dice lo transpersonal. Les invito, mientras esperamos a que se sumen algunas personas y yo me tomo unos matecitos, siempre me olvido de ponerme el micrófono, así que arranco mal. Les invito a que, a ver acá, más cerquita de la boca, a que me cuenten cómo están. Estoy todo quemado, por eso me puse una camisa holgada. Tuvimos de excursión City Tour porteño el domingo con la gente de Transpersonales, con la gente de la comunidad. Y estuvo bueno, estuvo lindo. Recordé mis épocas de guía de turismo. Los tuve a los trotes. Se me activó la luna en Aries. Bueno, estábamos con luna en Aries. O entró el lunes, pero estábamos ahí. Y luna creciente encima. Así que bueno, no importa si te perdés un encuentro. Primero, porque lo podés ver luego. Segundo, porque aparte los Zooms también quedan grabados y los podés ver luego. Pero aunque no quieras verlo porque no tenés ganas, son autoconclusivos. Hablamos de este tema puntual, entonces vas a entender de qué se trata. Así que vivo ahora, Zoom después, y en la semana a través de WhatsApp yo les paso material, que esto que digo yo en el vivo está por escrito junto con otras cosas. Les paso preguntas, disparadores, actividades, a veces películas, a veces poesías, bueno, mucho material. Así que bueno, vamos a arrancar. Me tomo este mate y empezamos. Les invito también a compartir. Si ustedes están viendo en el celular, es muy fácil, van abajo y comparten el video. Y si pertenecen a grupos del palo que tengan que ver con este tipo de cosas, pueden compartirlo en los grupos. Así llegamos a más personas y me ayudan en eso, me asisten en eso. ¿Qué es el hermetismo? Van a ver que en estas tradiciones de sabiduría sobre las que vamos a estar hablando en este ciclo, hay como una especie de conocimiento. A veces los historiadores hablan del conocimiento vulgar, ¿no? Parece hasta despectivo, pero vulgar significa popular. Vamos a usar mejor esa palabra, ¿no? Más nacional y popular. Este conocimiento hace que uno le atribuya a las tradiciones de sabiduría más o menos lo que uno cree o entiende que es. Entonces van a ver que inmediatamente cuando hablamos de hermetismo, la gente que más o menos está en el tema va a pensar un poco en Egipto, va a pensar un poco en Hermes, va a pensar en el Kybalión, el más popular
de los libros que hace referencia al hermetismo. Así que vamos a tratar de darle un poco de orden, un esquema para ubicar en tiempo histórico y en espacio cuándo surgió el hermetismo, qué es, cuáles son sus principales obras, porque justamente el hermetismo no es solamente el Kybalión, que es el libro más conocido por todos. Y el hermetismo o el pensamiento hermético o la tradición hermética toma el nombre justamente de Hermes. ¿Y quién fue Hermes? Bueno, hay varios Hermes en la historia. Tenemos el dios Hermes griego, tenemos al dios Tot en Egipto, y hay un periodo histórico en el que los griegos están muy presentes en Egipto. De hecho, todo el mundo escuchó hablar de Cleopatra, esta faraona egipcia, que en realidad era de la dinastía tolemaica, es decir, era griega. Así que llegó un momento en el que los griegos gobernaron en Egipto. Y mientras los griegos estuvieron en Egipto, ya sea porque gobernaban o porque ya ancestral y tradicionalmente viajaban a Egipto para realizar iniciaciones, estos famosos viajes iniciáticos, más adelante en este ciclo, cuando lleguemos a hablar de misterios griegos, vamos a ver lo que es una iniciación puntualmente. Cuando veamos los misterios órficos, los misterios dionisíacos, los misterios de Eleusis, vamos a ver que esos eran ceremonias iniciáticas. Y mucha gente, no solo los griegos se iniciaban, venían de otras naciones, digamos, de otros pueblos a iniciarse. Lo mismo hacían los griegos, que se iban para Egipto a iniciarse, por ejemplo, en el culto a Hermes. Entonces, los griegos inmediatamente vincularon al dios Tot egipcio con su dios griego Hermes. Ambos se caracterizaban por ser psicopompos. Este término significa que acompaña a las almas al otro mundo. Muchas veces los misterios surgen por esa necesidad intrínseca del ser humano de tener una respuesta frente a la inevitabilidad de la muerte. Así que, ¿cómo podemos aprovechar nosotros esto? Bueno, nosotros también podemos tener momentos de angustia, no solo frente a la muerte física, sino frente a la muerte de cualquier cosa. Con esto quiero decir, frente al término, a la finalización de un vínculo, de un trabajo, de un lugar, de un espacio. Se nos activan un montón de cosas que tienen que ver con el duelo y quizás estas tradiciones de sabiduría, como el hermetismo, nos pueden brindar algunas pistas sobre cómo transitar ese paso hacia lo nuevo, cuya máxima expresión es justamente la muerte, ¿no? Así que estos dioses son psicopompos, tanto Tot como Hermes. Y ambos están vinculados o relacionados con la sabiduría, con la escritura, con la letra, con la comunicación. Para los que saben algo de astrología, Hermes es Mercurio y es el regente de Géminis. Así que todas estas temáticas que estoy nombrando son mercuriales, son geminianas. Así que en un determinado momento, ya hacia el siglo II, se van poniendo por escrito, 2 después de Cristo, se van poniendo por escrito estas tradiciones, estas enseñanzas que se le atribuían tanto a Hermes como a Tot. Y como lo que estaba de moda en esa época, vamos a decirlo así, es el cristianismo, y el cristianismo, que viene de un origen hebreo, nos traen estas ideas de que hay una sabiduría revelada por un Dios, que es antiquísima, es decir, en este caso, en las religiones monoteístas, con sus escrituras sagradas, esa es la revelación, la escritura. Para el caso de los hebreos, la Torá, que es el Antiguo Testamento de los cristianos agregan el Nuevo Testamento. Luego, la otra religión monoteísta, el Islam, va a tener el Corán, que también es básicamente lo mismo que el Antiguo Testamento. Esa es la sabiduría revelada. ¿Y quién la revela? La revela, bueno, es revelada por Dios a un profeta. Entonces ya no van a seguir hablando del dios Mercurio o Hermes o del dios Tot, sino que lo van a hacer. Lo que va a suceder es un proceso que se llama sincretismo, que es la unión de distintas creencias o religiones. Eso es lo que significa sincretismo. Y va a aparecer este tercer personaje, que es Hermes profeta. Ya no es Tot, ya no es Mercurio o Hermes griego, sino que es Hermes que en realidad es el famoso Hermes Trimegisto, que en realidad es Trismegistos. Esa sería la traducción
la forma correcta de decirlo, pero cuando se lo castellaniza se le dice Trimegisto y así lo vamos a decir para que no sea un trabalengua. Y es 3 veces grande porque es este Hermes profeta, este Hermes egipcio Tot y es este Hermes griego o Mercurio. Por eso es Hermes Trimegisto, el Hermes 3 veces grande. Bueno, voy a ver acá en las redes si saludaron. Bueno, nada, ni un saludo, che. A ver, salúdenme aunque sea. Veo que hay gente mirando, así que por lo general saludan. Voy a ver acá, voy a abrir Instagram en la compu mientras me cebo otro mate. Si participaron del viaje el domingo, cuéntenme cómo la pasaron. Beneficios de formar parte de la comunidad transpersonal. ¿Cómo formás parte de la comunidad transpersonal? Escribime, ponete en contacto conmigo y listo. Es súper exclusiva, como verán. Bien iniciática, como estás, como el hermetismo. Bueno, Gully Mystique, Luz de y Hermit. Siempre tan claro, dice. Siempre tan claro, ahora estoy rojo, no estoy claro, me quemé mal. Gracias, Luz. Bueno, y en Facebook acá, Nati Pérez. Hola, Nati. Bueno, gracias por saludarme, ya no me siento un tonto que habla solo. Bueno, entonces se va a ir poniendo por escrito una tradición oral que va a tener entonces 3 vertientes. Quizás hoy la clase va a ser un poco más histórica, filosófica, metafísica, si quieren, sobre todo histórica. Ustedes saben que yo en realidad estudié licenciatura en historia, después me formé en lo transpersonal, sin ser psicólogo, pero bueno, le aporto esto que tiene que ver con contextualizar todas estas tradiciones espirituales a las que nosotros accedemos, ya sea desde el Reiki, que es lo más común, o el yoga, que es lo más común, o el estudio del Tao, del budismo, o cuando nos hacen una lectura de tarot, o la lectura de la carta astrológica. Van a ver que el hermetismo tiene una profunda influencia en la astrología, en el tarot, en la cabalá. Por eso me pareció que era interesante comenzar por el hermetismo. Pero bueno, mi propuesta es un poco ordenar esto, que a veces es muy práctico, a lo que nosotros hemos llegado sin saberlo, pero lo quiero ubicar un poquito en un contexto histórico, filosófico, cultural, darles algunas pautas para que, si les interesa el tema, puedan ir a buscar bibliografía de confianza, porque la verdad es que justamente vamos a hablar de un hermetismo que es el hermetismo original, no vamos a hablar del neohermetismo. Después les voy a explicar un poco eso, porque uno pone hermetismo en Google y aparecen miles de páginas, y que yo no digo que eso no sea hermetismo, probablemente, así como el hermetismo evolucionó en sus orígenes y fue a distintas cosas, como ahora les voy a nombrar, hoy es lo que es, muy vinculado sobre todo a la New Age, y por eso esta, digamos, popularidad del Kybalión, que es un libro que quizás es bueno para comenzar a introducirse en el hermetismo, ¿no? Porque nos lo simplifica mucho. Y si continúa nuestro interés después de haber leído el Kybalión, podemos acudir a estos textos que voy a nombrarles yo ahora, que quizás son de una dificultad un poco mayor a la hora de leerse. Entonces, la tradición hermética se va a ir poniendo por escrito y hay 3 vertientes. La parte hermética, que tiene que ver con justamente el dios Tot, es decir, nos va a aportar desde la religión egipcia, que tiene toda una tradición respecto a la muerte que tiene que ver con lo burocrático. Es decir, morir para un egipcio era un trámite, y si vos sabías cómo hacer ese trámite, te garantizabas ascender junto a los dioses y no ser devorado. No me acuerdo ahora por qué dios. Había un dios que te devoraba si no pasabas la prueba, ¿no? Que entre otras cosas tenía que ver con pesar el corazón en una balanza. Nubis pesaba tu corazón y lo sopesaba con una pluma, que era el dios Mat, el dios de la justicia. Si estaban equilibrados, pasabas. Pero además había una serie de preguntas que el egipcio, antes de morir, ya sabía que le iban a ser formuladas. Entonces aprendía las respuestas correctas, que muchas veces incluso estaban escritas en las paredes de las pirámides, que funcionaban justamente como monumentos funerarios. A veces no eran pirámides, eran mastabas. Bueno, ese monumento iba a depender de tu poder adquisitivo, digamos, lo mismo que la momificación. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de Egipto.
puntualmente. Vamos a hablar de Hermes en Egipto en todo caso. Entonces, cuando se pone por escrito la tradición hermética, aparece la religión egipcia, aparece inevitablemente la filosofía griega y sobre todo la platónica. Es decir, hay autores que sostienen que el hermetismo es una vertiente del neoplatonismo. Siempre que vean la palabrita neo adelante de algo, significa que es algo que se creó en otro momento, pero que tiene una resignificación actual. Cuando uno ve una catedral neogótica, ve una catedral de estilo gótico, pero el estilo gótico es propio de la Edad Media. Entonces nadie puede hoy construir una catedral gótica. Si es construida hoy, va a ser neogótica. Acá sucede lo mismo. Platón se expresó antes de que estos textos fueran puestos por escrito, que esta tradición hermética fuera puesta por escrito, entonces se la va a considerar como neoplatónica. ¿Por qué? Porque una de las temáticas principales que tiene el hermetismo es hablar de la transmigración de las almas o peripateia, creo que se dice. Bueno, si estuviera mi alumna estrella historiadora Yamila me ayudaría con esto. Bueno, yo no me acuerdo. Mentepsicosis. Eso significa transmigración de las almas. Y muchas tradiciones que hablan de que el alma va de un cuerpo al otro, que reencarna, las leyes de causa y efecto, etcétera, tienen su origen en esto. Y el hermetismo también va a hablar un poco de esto, aunque no vamos a profundizar en esa temática nosotros. Seguro que no en el vivo, quizás sí en el Zoom. Vamos a ver de qué hablamos en el Zoom. Entonces tenemos la religión egipcia, la filosofía griega y finalmente la tradición sapiencial antigua. Sapiens significa sabiduría, ¿no? Por eso nosotros somos el Homo sapiens, somos el hombre sabio, o el simio sabio en todo caso. ¿Qué es una tradición sapiencial antigua? Tiene que ver con esto. Cuando Hermes deja de ser Tot y deja de ser Hermes y pasa a ser este profeta, ahí adquiere esta tradición sapiencial. Es decir, hay una sabiduría revelada, como les dije antes, que hace referencia a escritos antiguos, que es lo típico que vemos en el cristianismo, que vemos en el Islam con Mahoma o Mohamed. Y ustedes saben que Mahoma es una forma despectiva de decir Mohamed, en realidad es Mohamed, lo que nosotros conocemos como Mahoma, o para los hebreos, ¿no? Los distintos profetas, incluso Jesús entre ellos. Pero esto es una novedad en Grecia. Grecia no conocía esta idea de una verdad revelada por un profeta. Así que la toma del cristianismo cuando el cristianismo comienza a florecer en el siglo II. Estos textos del hermetismo que van a ser puestos por escrito, sobre todo van a tener esta forma de diálogo, ¿no? También muy típica de Platón, los diálogos, donde un maestro le enseña a un discípulo que en uno de los libros este discípulo es Esculapio o Asclepio, este famoso personaje que es un poco el padre de la medicina, ¿no? Bueno, estos diálogos a Esculapio o Asclepio es uno de los principales libros. Después más adelante les voy a hablar de los principales libros del hermetismo. Bueno, acá saludan Rodrigo, a Regui, Alta Camisuli, pegamos, vestidito siempre por Totos Modas, un besito a Toto y a Cami. Leslie Suarzo dice, hola, cuando puedo te escucho, gracias Leslie. Leslie, creo que vos sos de Uruguay, ¿no? Paula. Bueno, Rodrigo, el perro Amit era el que devoraba a los muertos, o flashé, no sé, googleamelo, Rodri, ayúdame. Bueno, a ver en Instagram, ¿qué dicen? Eloti, qué buena camisa, te estamos viendo con Cami, justo lo saludé. Muy buena, me puse esta porque es gigante y estoy todo quemado del domingo. Bueno, Dani, Dracónida, nuestra astróloga estrella en Transpersonales y en Astrópolis, se unió. No sé si pasan la historia y a mí me figura como que se unen o si se quedaron mirando. Mostra, @Eloti, sí mi amor. Dice, bueno, Ginita, bueno, charlan entre ellos, los extraño. Los veo mañana, creo, por lo menos a Cami, que tenemos clase. Ahí está Dani, besotes Dani. Ah, les interesó el hermetismo, me parece, ¿eh? Bueno, ya después vamos a ver si llegamos a hablar. Chicos, nunca vinieron a los Zoom, ustedes que están haciendo otros cursos, si se quieren sumar hoy al Zoom, podemos profundizar mucho sobre este tema y ver quizás cómo influyó en la astrología. No sé si vamos a llegar a hablar de eso. Quizás lo retomemos si hablamos de astrología en alguno de los fogones. ¿Qué no es el hermetismo? ¿Qué no es el hermetismo? El hermetismo no son los neohermetismos. Esto es importante dejarlo claro. No quiere decir que el neohermetismo sea
no sea valioso, probablemente lo sea en muchos sentidos. Pero tenemos por un lado el Kybalión, que pasa en limpio los textos fundamentales del hermetismo, pero que le incorpora muchas ideas modernas. Es decir, el Kybalión lo escriben supuestamente 3 iniciados, ingleses, a comienzos del siglo pasado, creo que se publica en 1908. Responde a todo un movimiento en esa época. Recuerden que también es la época de la Golden Dawn, esta hermandad que va a crear a través de donde va a surgir este tarot de Rider White Coleman Smith. Ese sería todo el nombre porque en Rider es la imprenta o la editorial que lo edita, White es el ideador y Pamela Coleman Smith es la diseñadora de los dibujos y tiene este hermoso Art Nouveau, es del estilo Art Nouveau, típico de principios del siglo pasado, previo a la Primera Guerra, ¿no? Bueno, ahí también aparece el Kybalión, hay como un interés esotérico y místico por algo que durante mucho tiempo fue como ninguneado y que se difundió desde las sombras, un poco, vamos a hablar de eso más adelante. Bueno, eso no es este hermetismo, eso en todo caso es neohermetismo y tiene su valor propio, pero no es de lo que hablamos hoy. Tenemos un hermetismo literario, en algún momento se incorporó la palabra hermetismo para para hacer referencia a esos textos que son crípticos, ¿no? Algo hermético, también la palabra se convirtió de alguna manera en lo secreto, en lo oculto. De hecho, cuando uno cierra herméticamente algo, lo cierra de modo tal que nada entra y nada sale. Entonces vos tenés que ser un iniciado en un misterio, que un misterio también es lo que no se ve. En la etimología de misterio no la recuerdo puntualmente, pero tiene que ver con no poder ver. Por eso en muchas iniciaciones al iniciado se le venda los ojos. Entonces, como no entiendo a una simple lectura lo que se está diciendo, porque recurro al símbolo, recurro a la metáfora, los textos que surgen, que tienen estas características, también son llamados herméticos o literatura hermética. Y finalmente hay un hermetismo ideológico, que es muy propio de lo contemporáneo, de la New Age, ¿no? La nueva era, donde de pronto hay herméticos que hacen determinadas dietas y practican mindfulness, yoga, etc. Lo cual me parece maravilloso, pero también me parece que es interesante distinguir una cosa de la otra. Bien, a ver por dónde seguimos. Vamos a ver. Tu ser esencial saluda a Olis. Acá siguen charlando entre ellos. Oti saluda a su amigovia. El árbol de Gus se unió. Acá Mostra dice: soy amigovia de Toto y Cami. Bueno. Bien, me encanta esto del amor libre y abierto. Y acá vamos a ver un poco en Facebook. Ceci Santoro, hola Ceci, ¿cómo estás? Me encanta que vengas a los fogones. Bueno, vamos a hablar un poco ahora, como para que ustedes sepan. Digo, bueno, ¿puedo ir al Kybalión? Sí, puedo ir al Kybalión, lo puedo leer, me parece a mí que es una buena introducción. Es como cuando yo estudiaba historia y me decían, ¿qué opinas de Felipe Piña? Era la pregunta típica. Bueno, si vos lo vas a analizar desde el punto de vista de un historiador, y no, está flojito, ¿no? Es correcto, pero no es lo que se considera un trabajo de investigación histórica. Pero yo creo que si vos querés comenzar, no podés empezar, acá para mis alumnas historiadoras, hablando leyendo al Perindongui o a Hobsbawm, no vas a entender nada. Entonces, siempre se empieza por algún lugar. Lo mismo que pasa con Jung, ¿no? Yo siempre digo, lean, odio decir yo siempre digo, pero me sale la frase, ¿no? Porque si uno siempre dice lo mismo, significa que no evoluciona. Entonces, pero está bueno comenzar a leerlo a Jung desde El hombre y sus símbolos, que también es un libro relativamente superficial, pero que es la mejor manera de comenzar. Si eso despierta el bichito de la curiosidad, entonces puedo seguir por libros más profundos, y de eso vamos a hablar ahora. Va a haber un momento, ya hacia fines del siglo XIX, o incluso antes, en el siglo XVIII, hay un interés por resucitar los textos clásicos, ¿no? En el Renacimiento también hay un interés por resucitar los textos clásicos. Llamamos textos clásicos a los textos griegos y romanos, greco-romanos. Pero hacia el final de la antigüedad aparece el helenismo, ¿no? Se le llama helenismo a esa etapa donde Carlomagno conquista Oriente, y ahí es donde, por ejemplo, la astrología toma su forma actual, porque cuando los griegos pasan por Babilonia, toman su sistema astrológico y lo sincretizan, creo que cabe la palabra, con sus propios dioses, ¿no? Entonces eso es lo que nos llega a nosotros.
Y en ese periodo histórico un poco como que se ningunea a toda la producción helenística por no ser auténtica, no ser original. Sin embargo, luego se va a ir como reivindicando y justamente estamos hablando del siglo II después de Cristo, que es cuando aparece el hermetismo, ¿no? Cuando se le empieza a dar mayor valor a todo lo que se produjo en esa época, empiezan a aparecer algunos investigadores. No los voy a aburrir con los nombres, pero aparece un libro de Richard Reitzenheim que es el Poimandres. Poimandres es el nombre del primer capítulo del Corpus Hermeticum, pero él va a escribir este libro y va a decir, bueno, el hermetismo es la puesta por escrito en idioma griego de una tradición egipcia. Y había fieles que vivían en comunidad, así como los esenios, quizás se los nombro porque es de los más conocidos, y aparecen los rollos del Mar Muerto escritos por los esenios, es decir, los místicos en esa época, ya sea en torno a el cristianismo o en torno al judaísmo o en torno al paganismo, se reunían, tenían sus textos y vivían una vida monástica y mística. Entonces lo que van a sostener en el Poimandres es que los herméticos eran comunidades con textos sagrados y que vivían de una determinada manera. De hecho, él va a decir, son contemporáneos a los evangelios. A la hora de armar la Biblia, se eligen, estos evangelios entran y estos no. Y con el tiempo van a aparecer otros que finalmente no formaron parte de la Biblia. Y bueno, entre todos esos textos están también estos textos herméticos. Pero bueno, va a haber toda una discusión, porque los hallazgos de estos papiros van a ir apareciendo en distintos momentos, y va a aparecer luego dos personajes, Arthur Daninoc y André Festugiere, que era un dominico, un cristiano, ¿no? Perteneciente a la orden dominica, que ellos sí van a publicar el Corpus Hermético, ¿no? Que son una edición de 24 textos herméticos con comentarios. Entonces uno podría ir a ese libro y decir, bueno, leo los originales porque están los 24 textos y además los comentarios de estos investigadores. Pero ya van a decir algo diferente, ya van a decir que en realidad es una creación griega, no es una creación egipcia. ¿Por qué? Porque solo aparecen textos en griego, nunca apareció un texto en egipcio, que en realidad el idioma o la lengua de los cristianos en Egipto en esa época era el copto. Pero bueno, como no hay referencias no griegas, van a decir es una producción exclusivamente griega, y cuando se habla del dios Thoth, de las palmeras o del desierto, son como decoraciones, como para decir esto que estoy contando sucedió en Egipto. Pero en realidad es como para ubicarlo ficticiamente en un determinado contexto. Dicen que solo es literatura, que no hubo comunidades herméticas y que son posteriores a los evangelios, no fueron contemporáneas. Y esto le convenía al dominico, porque si hubiesen sido contemporáneas, entonces ¿por qué no son incorporadas justamente a los evangelios? Bueno, pero ni bien publican este libro, como les decía, el Corpus Hermeticum, esta recopilación de 24 textos con comentarios, encuentran una jarra llena de papiros en el desierto de Nag Hammadi, escritos en copto. Y de estos textos en realidad son textos gnósticos. Esa es otra secta. Se le dice secta porque finalmente no es reconocida por el cristianismo, ¿no? ¿Qué determina que algo sea una secta o no? Bueno, no ser cristiano. Entonces, la secta gnóstica, que tiene gnóstico significa tener conocimiento, se prioriza el conocimiento. Y con el hermetismo pasa lo mismo. El hermetismo no es gnosticismo, pero el hermetismo va a decir yo alcanzo la salvación, ahora vamos a hablar de eso, a través del conocimiento. Pero bueno, junto a en esos papiros que se encuentran, aparecen 3 papiros que no son gnósticos, son herméticos. Entonces, por primera vez tenemos la prueba de que hay textos herméticos en copto, es decir, en una especie de lengua popular y cristiana egipcia, que aparecen en Egipto. Entonces, bueno, los tipos que acababan de publicar el libro anterior, que era el Corpus Hermético, se quieren matar, ¿no? Bueno, probablemente esta jarra con estos papiros se escondieron cuando se perseguían a las herejías, los cristianos perseguían a las herejías para establecer, digamos, una coherencia. Entonces probablemente fueron escondidos para que, bueno, no los castigaran, no los mataran por ser herejes. Entonces, había comunidades herméticas, sí había papiros, es lo más probable al menos. Finalmente tenemos después distintos textos. Aparecen unos textos armenios que son traducidos por Pierre Mahé. Ya va a hablar de
no, es decir, el formato que tiene este texto, esto también es una novedad, no es en diálogos, sino que son sentencias breves. Estas sentencias breves eran una forma de redacción antigua, típica, conocida, lo cual sugiere que estos diálogos finalmente terminan siendo el relleno de estas sentencias. Se tomaban las sentencias y se las decoraba, se las rellenaba. Entonces parece que el origen en realidad son estas sentencias breves de estos textos armenios. Se los rellena con comentarios, con análisis, y cada autor, cada traductor va a poner de lo suyo. De eso vamos a hablar después. Finalmente, entonces se puede decir, se puede concluir que el núcleo es egipcio, que son estas sentencias, y que se va a ir complementando con textos griegos y con la tradición hebrea también. Vamos a ver si llegamos y del cristianismo. Vamos a ver si llegamos a hablar de eso. Bien. A ver, voy a ir un poquito acá a las redes porque me aburro si no. Bueno, la última que saluda en Face es Ceci. Hoy me falta Andrea, que andaba con algunos problemitas técnicos. Me falta la asistencia de André. Te mando un beso, André. Bueno, acá está, justo estás, André. Bueno. Un deleite escuchar, me dice Mayri Tarot Kabbalah. La palabra deleite me resulta un poco fuerte, pero gracias, May. Creo que si sos la May que yo creo, porque acá como que no me doy cuenta, May va a estar con nosotros cuando hablemos de Kabbalah. Demasiado revuelto, Astropizarras, Bombonazote y Lea Rodríguez. Bueno, saluda a toda esta gente. Gina dice acá, saluda también. Astróloga. Te conocí de colada en una de las charlas en Quilmes. Aquí escuchamos atentamente. Mostra jaja. No sé de qué charla será. En las épocas que dábamos charlas. Contame, Mostra, si seguís viendo. Gracias por saludar. Bueno, me tiran acá algunos datos que se ve medio chongui. El celu. En Instagram. Siempre es un problema acomodar para mí esto. Bueno. Bien. Poco mejor, André, ¿se ve ahí? Es un problema para mí esto. Por eso yo a veces prefiero ponerlo tipo vertical, horizontal digo, pero bueno, no sé qué onda. Acá está André que saluda. Hola Claudia. Bueno, a ver. Que no sé por dónde seguir porque no quiero aburrirlos. Capaz es como demasiado histórica la charla hoy, ¿no? Se me tapó el micrófono con algo. Bueno, ando con problemas técnicos, gente, parece. Dicen que algo pasó. En Instagram debe ser. Ahí se escucha un poco mejor. Depende de dónde apoyo el celular, ¿vieron? Bueno. Ahí me pone OK. Bien. Bueno. Si quieren investigar seriamente sobre el hermetismo, entonces tienen que ir a el Corpus Hermeticum. Miren, no me di cuenta de buscarlo antes del video, pero estoy seguro que en PDF está. De todos modos, no creo que sea una lectura muy sencilla. El otro libro es el Asclepio. Se llama el Asclepio porque Asclepio es el destinatario de esos diálogos, es el discípulo del maestro, y Asclepio o Asculapio es el equivalente del Imhotep egipcio, son como los médicos sanadores, ¿no? Hay diversos textos que en realidad no llegan a través de citas, no llega el texto, pero de pronto uno lee un texto que hace referencia a un texto, y como hay varios textos que hacen referencia a ese texto, un historiador dice, ese texto debe haber existido, pero no llegó a nuestros tiempos, ¿no? Y también tenemos algunos papiros que todavía no se han editado, así que todavía hay mucho por decir sobre el hermetismo. Me voy a apurar un poco como para decir, bueno, de qué hablaba el hermetismo, ¿no? Porque está bueno saber qué es, pero también de qué estaba hablando. Hay que entender que lo que a nosotros nos llega muchas veces son traducciones o recopilaciones, y quien hace la recopilación o quien hace la traducción tiene intereses, creencias o quiere reforzar una idea. Entonces va a elegir de qué va a hablar. En los textos más originales vamos a ver que, o los más antiguos que nos llegan, vamos a ver que el hermetismo no habla de astrología, no habla de alquimia,
Y puede ser que nunca haya hablado, como puede ser que sí, pero como de pronto el traductor era cristiano, no iba a incorporar cuestiones astrológicas o alquímicas porque iba en contra de sus propias creencias, de su propio credo, de su propia tradición. Bien. El corpus hermético, entonces decíamos, son 17 tratados que después se va a ir complementando y van a llegar a ser 24. El Asclepio es una copia latina de un original griego, como decía, bueno, dirigido a Esculapio. Se cree que, bueno, probablemente el traductor haya sido Apuleyo, que fue el escritor, en latino Apuleyo, el escritor de la Metamorfosis y del Asno de Oro. Bien. Vamos a hablar un poquito de dos tipos de hermetismo. Por un lado está el hermetismo teórico, que está como mejor conceptualizado, y por otro lado está el hermetismo práctico. Dentro del hermetismo práctico va a aparecer la astrología y la alquimia, porque ya deja de haber teoría, hay una práctica, ¿no? Necesito calcular los tránsitos de los planetas, etcétera, o necesito realizar prácticas en el laboratorio, que ya hablaremos de eso cuando nos llegue la hora de hablar de alquimia. Entonces es lógico que si el hermetismo teórico es el mejor conceptualizado, nos haya llegado mucha más información sobre eso, que está ahí como ponderado, y no del hermetismo astrológico o del hermetismo alquímico. Cuando se encuentran textos que nos hablan de alquimia o de botánica incluso, y también de astrología, se suele citar a Hermes como autor o a Hermes como referencia. De ahí es que sabemos que el hermetismo ha influido. También existe la posibilidad de que haya habido dos niveles o incluso más. Cuando uno se inicia en un misterio, como puede ser el hermético, hay una primera instancia donde se revelan ciertas verdades. Nosotros vemos también que en muchos textos hay contradicciones, ¿no? Por un lado se dice que Dios es una sola cosa, por ejemplo, y en otros textos se dice que Dios está presente en todo. Entonces, ¿Dios es uno o Dios es múltiple? Bueno, hay textos que dicen una cosa, textos que dicen otra. Los autores, los historiadores, los filólogos, los investigadores dicen que probablemente había distintos niveles, como tienen los masones, y que en un nivel te revelen una verdad y que conforme vos vayas avanzando en el estudio y te vayas iniciando en distintos, bueno, justamente niveles, te vayan revelando la verdadera verdad, vamos a decir. Entonces en un primer nivel te van a decir que, por ejemplo, Dios es una única cosa, y en un segundo nivel te van a decir en realidad no, en realidad hay una multiplicidad. Bueno, no lo sabemos, pero es una posible explicación frente al hecho de que cuando uno comienza a estudiar en serio el hermetismo, encuentre contradicciones. Bien. ¿Cómo se caracterizan estos textos? Un maestro que inicia a un discípulo, por eso muchos están escritos en diálogos, y que le va a decir que solo una vez iniciado estas verdades van a resultar evidentes. Para quien no se ha iniciado va a resultar extremadamente críptico, extremadamente hermético. Se aclara que Dios es innombrable. Fíjense que son todas cosas típicas de otro montón de tradiciones, como por ejemplo la Kabbalah. A Dios no se lo puede nombrar. Los 999 nombres de Dios es un símbolo para decir no nombro 1000 porque 1000 sería la totalidad. Entonces si nombro a Dios lo limito porque lo nombrado es limitado y Dios es ilimitado, etc. Es infinito. La unidad de lo divino, como les decía recién, intocable pero compatible con la multiplicidad del universo, porque el uno se manifiesta en la multiplicidad. Esto también es platónico, parte de las ideas platónicas. O el monismo absoluto, compatible con un sistema politeísta. Se los nombro nomás por una cuestión de tiempo. Textos que se contradicen, como les decía, quizás porque hay dos niveles y porque se trataba de un sistema iniciático. ¿Qué tipos de temáticas se tratan? Ahora sí, ¿de qué nos va a hablar el hermetismo? Va a hablar de la cosmogonía. Cosmos significa orden. Cosmogonía nos va a hacer referencia a cuál es el orden originario
cuál es la visión que el hermetismo tiene del orden del universo. Esto justamente se habla en el primer capítulo, que es el Poimanders, que significa pastor de hombres, y probablemente esto tenga que ver con la tradición sapiencial, ¿no? O sea, acuérdense que se habla de Cristo como pastor y de los fieles como el rebaño. Son textos muy parecidos a textos de Platón, como puede ser el Timeo o incluso el Génesis en la Biblia, porque estamos hablando del cosmos, del origen del todo, que nos habla de un hermafrodita que a través de la palabra va a crear al hombre. Un poco, yo no les dije, y se me fue por completo, lo tengo que anotar, el autor de esta conferencia, no voy a recordar el nombre, lamento mucho no haberme fijado, hace un chiste y dice, bueno, si había un hermafrodita y se creó a través de la palabra, ¿para qué era necesario el hermafrodita? Pero van a ver que la idea de hermafrodita y de la polaridad y de los géneros masculino y femenino van a estar muy presentes en la alquimia y probablemente hayan surgido o se haya inspirado la alquimia del hermetismo en este sentido. Un hermafrodita es un ser que tiene ambas genitalidades, por ende se autofecunda, las plantas son hermafroditas, ¿no? Esto de que el hombre es creado a través de la palabra está presente en la tradición hebrea. Y también hay referencia a que crea 7 guardianes del mundo, que son los 7 planetas conocidos. Es una metáfora para hablar de los planetas. Y ahí tendríamos un guiño a que la astrología también tiene inspiración hermética. Se habla de la naturaleza del hombre, en el Asclepio sobre todo. Se habla de la dualidad del hombre. Y hay una cosa muy interesante sobre la que me gustaría detenerme, que dice que, bueno, el hombre es dual. Y todo esto que estoy nombrando, ¿no? El hermafrodita, que se va a ver en la alquimia como las bodas alquímicas, es justamente sobre lo que nos ha hablado Jung cuando nos habla del ánima y el ánimus y la necesidad de que esa energía femenina y masculina, que no es una cuestión de género, sino que es una cuestión de energía. Mis alumnos me van a encargar porque saben que no me gusta hablar de energía y probablemente en el Zoom charlemos un poquito sobre eso porque una de las cosas sobre la que nos habla el hermetismo sobre la energía, y la energía es lo que pone en movimiento la materia, así que tampoco es que no exista, pero yo siempre digo, no la usemos tan como un comodín esa palabra, ¿no? Esas energías entonces, femenina y masculina, anima y animus, nos habitan y es importante que estén integradas, por eso la hermafrodita, por eso las bodas alquímicas en la alquimia. De eso nos hablaba Jung, así que Jung también tiene una inspiración hermética, si se quiere, y que finalmente nos remite al Tao. A mí me llamó mucho la atención cuando investigué esto, porque hay muchos elementos. No encontré un autor que hiciera un paralelismo, pero evidentemente lo hay, ¿no? El famoso Yin Yang, el Wu Wei, Lao Tse, el Tao, etc. Del Tao vamos a hablar puntualmente en un encuentro. Por eso quise comenzar por el hermetismo, porque pareciera que el hermetismo toca de alguna manera muchas de las tradiciones de sabiduría que vamos a ver en este ciclo. Y la idea de que el hombre, bueno, es dual, tiene una parte divina y una parte humana, está en un estadio intermedio entre el animal y el dios. Y dice el hermetismo que el hombre puede crear dioses. Y esa idea me pareció maravillosa. Esto los griegos de alguna manera lo sabían, porque cuando crearon a sus dioses, ¿no? Sus dioses olímpicos sobre todo, los dotaron de cualidades humanas, de pasiones, de ibris, de sofrosine, ¿no? De excesos, de equilibrios. Y esto también es de la tradición hebrea, cuando se dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza, uno podría hacer la lectura inversa y decir que el hombre creó a Dios o a los dioses a imagen y semejanza suya. En definitiva, cuando uno estudia historia se da cuenta que muchas personas humanas, no sé si está bien dicho, pero digo, muchos humanos o muchas personas, digo humanas porque no son divinas, se han considerado a sí mismas divinas, muchos emperadores, Alejandro Magno, esto es muy típico de la tradición oriental, tiene un nombre, no me acuerdo, o hombres han convertido en divinidades, pueblos han convertido en divinidades a hombres. Entonces, el hombre tiene la capacidad de crear a Dios o de crear dioses. Y esto tiene que ver con esta idea junguiana de proyectar el drama de mi alma, ¿no? Me voy a hacer una remera que diga eso porque lo repito todo el tiempo.
proyecto lo que está pasando dentro mío. Y cuando yo veo a un ser humano como alguien superior, por sobre los demás, como un prócer, como un profeta o como un Dios, estoy proyectando mi propio prócer, mi propio profeta, mi propio Dios interior. En el tarot me gusta cuando llegamos a la carta el hierofante o el sumo sacerdote o el papa, decir que ese papa se ve más grande que sus súbditos que están ahí observándolo, ¿no? Hay como una diferencia de tamaños que no es ni de perspectiva, ni simplemente es algo que está que no está proporcionado. Y tiene que ver con que muchas veces idealizamos a la persona a la que estamos mirando. Y es un humano. Y es parte del proceso para luego desidealizar o introyectar eso que proyectamos y darnos cuenta que lo que admiramos en esa persona está en nosotros. Y este es otro de los principios herméticos, que lo voy a decir así un poco, a ver, porque lo quiero leer, porque yo lo copié textual para que vean que no es tal cual como lo decimos todos. Acá. En la tabla esmeralda, que es otro de las fuentes desde la que se estudia el hermetismo, que es una tabla tallada con sentencias herméticas, es una tabla verde o de vidrio verde o de esmeralda o de algún mineral verde, no se sabe porque no se tiene, se sabe que existió o se dice que existió pero no se tiene, dice que es un texto más bien que se elabora en la Edad Media, ¿sí? Ya estamos en qué pasa con el hermetismo cuando sale de la antigüedad. No vamos a llegar a hablar de esto, pero bueno, pasa por la Edad Media, por el Renacimiento, por la modernidad, va a influir la idea de la centralidad del Sol, por ejemplo, esto lo menciono solamente, va a aparecer luego con Copérnico y el heliocentrismo. Se creía o se sostenía, aunque se sabía que no, que los planetas giran en torno al Sol y no la Tierra, y no en torno a la Tierra. Entonces, ese pasaje de decir todo gira en torno al Sol, ya de alguna manera lo decía el hermetismo de forma simbólica y críptica, porque el Sol siempre ocupaba un lugar central en las teorías herméticas. Bueno, lo que quería leerles para que vean cuál es la famosa frase que a nosotros nos llega como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. La fuente original nos dice, la perdí, estaba acá. Lo que está abajo es según lo que está arriba, y lo que está arriba es según lo que está abajo, para realizar los milagros de una sola cosa. Y luego dice, su padre es el sol, su madre es la luna, lo llevaba el viento en su vientre, la tierra es su nodriza. Hay que ser iniciado para entender esto, pero lo que sí podemos entender, y por lo menos esto es un poco lo que postula Jung, con esto voy cerrando, es que si como está abajo, lo que está abajo es según lo que está arriba, y lo que está arriba es según lo que está abajo, lo que está dentro es lo que está afuera, y lo que está afuera es lo que está adentro. Es decir, veo afuera lo que tengo adentro. Decodifico de una determinada manera a través de un sistema de proyecciones e introyecciones. Entonces, perdí el hilo porque venía hablando de otras cosas, esto de la naturaleza del hombre, como el hombre como Dios. Si el hombre crea dioses, es porque está proyectando su Dios interior, y de alguna manera Dios está en nosotros, y es ese ser esencial, sí mismo o self, del que nos habla Jung, y que la tarea que el hombre tiene para su evolución espiritual o de conciencia es permitir que esa divinidad interior, self, sí mismo o ser esencial, se exprese a través de una máscara, seguramente porque somos seres sociales, pero de la forma más auténtica posible. Bueno, hay mucho más para hablar de hermetismo, obviamente. La propuesta con este encuentro es más o menos hablar de algunas cosas en el vivo, profundizar en el Zoom, aunque a veces en el Zoom terminamos hablando de otras cosas, porque la idea del Zoom es que compartamos nuestros sentires, nuestros pensares. De pronto alguien puede estar transitando algún problema y lo quiere compartir en el grupo, en el fogón, y eso también es un lugar donde va a poder sentirse apoyado, contenido, no juzgado. Tengo súper roja la nariz. Así que bueno, si te querés sumar al Zoom, escribime ahora cuando termina el vivo, que te paso el link. En la semana compartimos por un grupo de WhatsApp todo esto que estuve más o menos leyendo, estos apuntes que tengo acá de machetes. Yo les doy una forma de texto entendible y se las paso junto a algunas actividades o dinámicas. Y bueno, están súper invitados. También les cuento que todavía están a tiempo de sumarse al curso de astrología transpersonal. Es los lunes
por Zoom de 8 a 9 y media de la noche, pero no hace falta que estés en el Zoom porque podés ver el Zoom en otro momento, tenés los textos explicativos a tu disposición y audios explicativos con los textos también. Mientras transitamos este curso que va a durar 3 meses, estamos trabajando con los ciclos lunares, haciendo intenciones y decretos, así que si se quieren sumar, escríbanme que les cuento cómo pueden hacer. Como siempre finalizo hablándoles de gratitud. La gratitud es algo que recibimos gratis, sin haber hecho nada al respecto. Yo siento mucha gratitud por su compañía, por su apoyo, por estar. Sobre todo André, que sos como un gran pilar para mí y para Transpersonales. Te quiero un montón. Bueno, y a mis chiquis, a mis brujis de Astrópolis, Dani, Mir, Yami y Cami, que no es de Astrópolis, es de Wicanaloa, que es la marida de Toto, el dueño de esta camisuli. Bueno, gente, los quiero. Nos estamos viendo el martes que viene. Mañana escúchenos en la radio, justamente con las chicas que acabo de nombrar, hacemos el caldero. Tiene ese nombre el programa porque le preguntamos a Li Ching y quedó ese nombre, el caldero, que es el hexagrama que salió cuando Jung cuando Jung escribió el prólogo de la traducción a Li Ching de Richard Wilhelm. Así que dijimos, vamos a llamar el caldero. En el caldero confluyen muchas cosas, se arma una pócima y queda algo mágico y maravilloso como el programa de radio que estamos haciendo con las chicas. Junto también con Andrea Lucero, que es parte de Transpersonales. Bueno, escúchennos mañana. Si forman parte de la comunidad transpersonal, van a estar en el grupo de la comunidad, que es un grupo de WhatsApp donde solo mando mensajes yo. Así que si no están ahí, escríbanme para que los una al grupo y ahí reciben todas las novedades de los cursos. También pueden hacer tarot, si les interesa hacer tarot conmigo. El tarot, este curso de tarot lo pueden hacer en cualquier momento, no es por grupos, es de forma individual, así que también me pueden consultar. Y estamos viendo si para marzo abrimos nuevamente un primer nivel de la formación transpersonal. Pero bueno, basta de chivos, los quiero. Nos vemos mañana en el programa de radio, en algún curso, si están cursando algo. Y el martes que viene, en este ciclo de fogones transpersonales, tradiciones de sabiduría, creo yo que vamos a hablar de alquimia. Y creo que va a participar Cecilia Zárate Insúa, esta tarotuda loca que nos ha acompañado en algunos vivos que hemos hecho en la jornada Psiquismo y Espiritualidad, también con las chicas de Astrópolis y Wicanaloa y Andrea. Bueno, no me callo más. Chau, los quiero, besotes.